Buenos días, queridas compañeras y queridos compañeros. Empezamos la asamblea con una puntualidad que es digna de encomio y además una asamblea que es muy importante para el futuro de la izquierda andaluza. Una asamblea en la que os animo a que debatamos con densidad e intensidad cada una de las partes que vamos a desarrollar. Esta que toca por la mañana es un análisis retrospectivo, pero no un análisis del pasado. Debemos hacerlo analizando y viendo lo que ha ocurrido en estos 4 años, ¿qué 4 años?, para sobre todo que nos sirva de base de lo que vamos a construir en los próximos 4 años. Os animamos a que esta primera parte sea sentar las bases para la construcción de nuestros objetivos estratégicos y también para el debate de esta tarde, vinculado al debate estatutario, que es fundamental para el funcionamiento cotidiano y ordinario de nuestra organización, que nunca es fácil. Y la tercera parte del debate que tendremos mañana, vinculado a la elección de nuevos órganos, a la ratificación de las votaciones que serán comunicadas mañana mismo para la coordinadora, los nuevos órganos, la coordinadora de coordinación, la coordinadora andaluza, y para la elección del nuevo coordinador general. Quiero, en primer lugar, ahora que nos estamos desperezando, no físicamente, porque sé que muchos de vosotros, sobre todo los compañeros y compañeras de la Andalucía Oriental, llevan despiertos muchas horas, pero sí a desperezarnos intelectual y políticamente. Y quiero, en primer lugar, hacerlo agradeciendo el trabajo de los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras del Consejo Andaluz, por el trabajo que han hecho en el montaje de esta asamblea. Creo que se merecen, además, el primer aplauso de esta asamblea, que agradece que hoy estemos aquí y que estemos gracias entre otras cosas, a algo del que hablaremos, que es algo que es una espina dorsal de nuestro proyecto político, que es el trabajo militante, activista y desinteresado. Mira, al recordar, al hacer un balance de gestión, es una rendición de cuentas. También es recordar, es verdad, recordar que significa regresar al corazón, y posiblemente también hay que ponerle un poco de corazón a este análisis retrospectivo de situación política. Pero si algo tenemos que definir el periodo de 2013-2017, objeto de este debate, es que, sin lugar a dudas, ha sido un periodo de profunda transformación en el panorama político y social de España y de Andalucía. Los informes que se han elaborado a lo largo de todos estos 4 años por el Consejo Andaluz, que da cuenta en esta asamblea, dan fe de las sacudidas, las previsiones, los análisis y las propuestas ante un panorama político que estalló tal como existía en 2013. Y también el régimen que lo sustenta, que se encuentra en un proceso o un intento de proceso de restauración o bien de superación, según se construya y, sin lugar a dudas, según nosotros también lo construyamos. Pero de lo que no hay duda es del estallido del mapa político, la sacudida social y la tensión entre ruptura o restauración del régimen del 78, que está superado por la vía de los hechos. Siempre lo hemos teorizado, pero es verdad que todo este cambio político ha acelerado también los cambios en nuestra propia organización. Hace 4 años, 3 meses y 20 días, cuando se terminó la 19ª Asamblea de Izquierda Unida, formábamos parte de un gobierno andaluz que se había iniciado un año antes en una experiencia inédita en Andalucía. Veníamos, además, en esa asamblea bajo el entusiasmo de la aprobación por decreto o ley de una ley de la función social de la vivienda que reflejaba la apuesta por exprimir las competencias del Estatuto de Autonomía al servicio de las clases populares, simbolizado en una atención a la protección de la vivienda como derecho humano y no como objeto de consumo o especulación.
pero veníamos también de contradicciones a las que se sometía en una acción de gobierno en la que estábamos como fuerza minoritaria y con una estrategia claramente divergente con la parte mayoritaria. La 19ª Asamblea reconocemos todos que fue un hito en nuestra organización, por renovación, no solo política, sino también y sobre todo generacional, por el perfil del nuevo coordinador y del equipo y por los retos organizativos y políticos que se aprobaron. No solo fuimos los primeros en que renovamos dirigencia, sino también que nos adelantamos al proceso de renovación a nivel federal. La lectura de la Asamblea fue leída por la sociedad andaluza de manera positiva, transmitiendo fuerza y renovación. Y esta salida de la Asamblea también obligó a mover ficha a otras organizaciones, porque fuimos de las fuerzas parlamentarias la primera que renovó a sus dirigentes. Apenas 3 semanas transcurridas de esa Asamblea, recordar entonces que en ese momento presidente del Gobierno, José Antonio Griñán, revienta el debate de Estado de la Comunidad anunciando que renuncia a su presentación como candidato en las siguientes elecciones andaluzas y 2 meses después se produce el relevo por Susana Díaz en un cambio que decidieron unilateralmente. Debemos advertir, sin lugar a dudas, como un error no exento de ingenuidad el no haber abordado el cambio de titularidad de la presidencia como una reformulación del acuerdo de Gobierno. Ya desde ese momento, los grados de tensión interna entre las fuerzas políticas que sosteníamos el Gobierno andaluz iban creciendo. Y solamente en ese año de 2013 el mantenimiento del capítulo de personal vinculado a los trabajadores del ámbito de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales, salvaron el presupuesto. 2014 se inició con una organización del 28 de febrero en el que consolidamos la capacidad de movilización para abordar la lucha contra la política de estabilidad presupuestaria y recorte de los servicios públicos que condicionaba también el ejercicio en los gobiernos, tanto autonómico como municipal. Se inicia el proceso de configuración de las candidaturas para las elecciones europeas de mayo de 2014. Habíamos aprobado, no es algo nuevo, habíamos aprobado una estrategia de confluencia electoral con todas las organizaciones con las que compartíamos estrategia de lucha y movilización, protesta ante los recortes y voluntad de tejer lucha y construir alternativas al bipartidismo. En ese contexto, nuestra participación en el Gobierno andaluz estaba dificultando la credibilidad de armonizar una propuesta de ruptura social y política con una práctica institucional que era interpretada como contradictoria o como un freno. Sin embargo, las encuestas positivas daban fuerza a consolidar esa línea de actuación. Creíamos que IU por sí misma consolidaba ese espacio y esa falta de humildad nos pasó factura, porque no fuimos capaces de entender las elecciones europeas como lo que fueron, el inicio de un nuevo ciclo electoral, porque despreciamos procesos que después abrazamos, como fueron apuestas por candidaturas de renovación y reflejo del nuevo ciclo que se avecinaba y que no lo reflejaron en su momento, y porque en esa arrogancia se encontró la dificultad de listas más abiertas y de referentes más novedosos. En marzo de 2014, después de ese 28 de febrero de fuerza movilizadora, tiene lugar una de las movilizaciones más determinantes de los últimos años, la Marcha de la Dignidad del 22 de marzo en Madrid. Quizás fue el proceso de construcción más parecido a lo que pretendíamos de unidad popular. Lo considerábamos un hito que debería ser superado, sin embargo, no fue superado ni en términos cuantitativos ni cualitativos en las convocatorias posteriores. Y en ese 2014, en ese contexto de movilización del 28 de febrero, de proceso de elección europea, de las marchas de la dignidad en Madrid, se produce el conflicto más grave del Gobierno en Andalucía, la crisis de la Corrala La Utopía. Todos conocimos lo que ocurrió, pero evidentemente el síntoma de aquel conflicto era que evidenciaba de manera descarnada el choque de estrategia en torno a lo que debería desarrollarse en el Gobierno andaluz, frente a quienes pretendían que Izquierda Unida dentro del Gobierno fuera una formación irrelevante o que no les condicionara, en este caso al Partido Socialista, su política. En Izquierda Unida decidimos que no estábamos dispuestos a asumir decisiones que contradijeran los objetivos para los que se había decidido y respaldado por referéndum en una consulta a la militancia, que es el cumplimiento de políticas públicas en favor de las clases populares y de las víctimas de la crisis. Pudo la ética de la convicción a la hora de abordar una crisis política de primer orden, que nos permitió rearmarnos en un contexto de elección europea a la vuelta de la esquina,
cohesionarnos internamente y mantener y reforzar alianzas sociales. Pero esa crisis evidenció la creciente dificultad para ejercer el Gobierno con una fuerza política que no tenía ninguna intención de desarrollar políticas diferenciadas. Y llegan las elecciones europeas, donde en Andalucía conseguimos un apoyo que superó incluso el 11,62% el apoyo electoral de las elecciones autonómicas, pero que evidenció la lectura errónea que habíamos hecho de que esta convocatoria electoral no se asociaba a un inicio del ciclo político. La irrupción de Podemos sacudió los cimientos del sistema político y en el verano las señales de desconfianza del Gobierno andaluz se incrementaban. La evidencia de que el incumplimiento del acuerdo se asentaba lo adquirió el debate de la banca pública. Podemos recordar perfectamente cómo Izquierda Unida anunció que si no había anteproyecto de ley de banca pública no se aprobarían los presupuestos para 2015. El resto es conocido. La Asamblea de Balance advirtió que tenían que desarrollarse en el periodo de 2015 las principales líneas de cumplimiento del acuerdo programático y la creación de una comisión de investigación sobre los cursos de formación. Fijaros cómo está el Partido Socialista para que 2 años y medio después un anteproyecto de ley de banca pública que se aprobó para que se aprobaran los presupuestos, un Consejo de Ministros de Gobierno que aprobó la banca pública, nos digan ahora, como en el último debate que tuvimos en el Parlamento, que la banca pública, según Susana Díaz, es una medida soviética. ¿Cómo está el Partido Socialista para que se diga que la creación de una banca pública es una medida soviética? Pero ese hecho, sin lugar a duda, y conviene recordarlo, fue la excusa para que se rompiera el Gobierno andaluz y adelantar las elecciones por pura conveniencia electoral, en un momento de desplome del Partido Popular, que garantizaba la recuperación del PSOE, no por recuperación del PSOE, sino recuperación como primera fuerza política en Andalucía, por desplome del Partido Popular, pero no por acumulación de apoyo suyo. La irrupción de Podemos en ese momento que estaba en una punta absoluta tras su entrada en el Parlamento Europeo y el debilitamiento electoral creciente de IU. Y es en ese contexto endemoniado donde afrontamos en 2015 las elecciones autonómicas más complicadas en años, donde sufrimos un importante retroceso pasando de 12 a 5 diputados, aun contando con casi 300.000 votos de apoyo electoral. Fueron unas elecciones de resistencia, con unas proyecciones al inicio de campaña de 2 o 3 diputados que podían habernos desanimado, pero que, bien al contrario, configuraron una de las mejores elecciones que se recuerdan por la tensión y el trabajo colectivo, por el entusiasmo y la constancia de la militancia ante una adversidad como era en aquel momento electoral. La desilusión por el resultado no debe olvidar la muestra de coherencia y honestidad colectiva de la militancia por salir airoso del envite. Y salimos. 3 meses después, además, en las elecciones municipales, se sacude el mapa electoral y nosotros, en un proceso de extrema dificultad, desarrollamos un refuerzo electoral formidable. No se produjo la deseada confluencia y cuando no se produjo en Andalucía, se evitó y se impidió que se adquirieran y que se consiguieran determinadas hegemonías, sobre todo en las grandes ciudades. Las causas de que no se consiguieran son múltiples. Evidentemente, es difícil llegar a acuerdos si alguna de las partes no está dispuesta a ello. Pero aunque la desconfianza no se había diluido, resistimos mejor que bien. 430.000 votos, casi el 11,50% de apoyo electoral, casi 1.100, 1.073 concejales y concejalas, tanto en listas de Izquierda Unida como en listas de confluencia, con 80 alcaldías y 29 cogobiernos, además de esas 80 alcaldías. Desde luego, ese resultado se empujó con el arraigo, la consolidación de nuestra organización en el territorio, el prestigio y la referencialidad de dirigentes locales y el hecho de que no hubo que disputar espacio electoral con franquicia de Podemos en la mayoría de los municipios. Y sigue 2015 con el ciclo electoral. Mientras tanto, sí me gustaría darle la bienvenida a nuestra compañera y amiga Nuria López, flamante secretaria general de Comisiones Obreras de Andalucía, a la que agradecemos profundamente su presencia. Estamos diciendo que tras el verano
no hay tiempo más que para unas elecciones generales en un contexto endiablado que hizo que incorporáramos las candidaturas de Unidad Popular como una formulación electoral más que como un asentamiento de carácter político y social. En ese momento, recordad que se produjo mi baja en un momento muy complicado, que tuvo una larga duración en lo organizativo, que fue un momento muy complicado para esta organización, pero también nos puso a prueba. Nos puso a prueba y demostró los valores y las fortalezas de una organización que apretó los dientes, tiró para adelante, como lo hacía yo también, pero que era una bellísima metáfora de lo que significa esta organización. Una organización fuerte, arraigada, que se moviliza, que aprieta los dientes, que tira para adelante y que afronta, en el peor de los contextos, un colectivo. Aquí estamos nosotros, queremos ser útiles para la mayoría social, no estamos dispuestos a bajarnos de la batalla que tenemos que seguir confrontando y que, a pesar de que fueron meses de trabajo durísimo, merecen el reconocimiento y gratitud de quienes asumieron la responsabilidad en ese momento. Y resistimos. Un hilo de 1 millón de votos obtenidos en las elecciones de diciembre que nos permitió seguir apuntalando un discurso que era cualitativamente más potente, que un apoyo no menor, el de la apuesta coherente y sincera por una confluencia para la construcción de una alternativa de país. No sabíamos que se iban a repetir las elecciones, pero ese mensaje y los errores de un Podemos al que le sobró arrogancia, cosa que no es excepción en fuerzas con proyección emergente o de crecimiento, como también lo fuimos nosotros en 2010 o 2011, empujaron a la convicción de un bloque que hubo de afrontarse en una situación de emergencia por una convocatoria anticipada y que estaba alejado de un proceso de confluencia social y político. Aquello no fue un proceso de confluencia social y político, sí lo fue electoral. Se repitió el resultado electoral, pero es verdad que nosotros conseguimos pasar de 0 diputados en diciembre de 2015 en Andalucía a incorporar 2 diputados de Izquierda Unida dentro de la Unidad Popular, una por Málaga y otro compañero por Sevilla. La incorporación por primera vez a una candidatura donde no somos la principal fuerza política, es verdad que nos ha sumido en cierta perplejidad y contrariedad. A pesar de la convicción política que nos asiste de que estamos en el camino correcto, somos 8 en un grupo de 67 y antes éramos 8 en un grupo de Izquierda Plural formado por 11. Objetivamente tenemos que estar contentos de ese cambio. Sin embargo, el hecho de que no veamos que se visibilice a nuestros referentes nos ha sumido en una suerte de frustración sorda, donde, a pesar de que se cumple la letra de lo que decimos, chirría algo la música que la acompaña. No es satisfactoria la visibilidad que se aporta del Grupo Unidos Podemos a los referentes de IU como Alberto Garzón, nuestro coordinador federal, y habrá que abordar este asunto desde la convicción de que los mejores acuerdos son aquellos en que todas las partes ganan. La Asamblea Federal de Izquierda Unida, recordarlo, se desarrolló en un clima de profundo optimismo. Nos situaba con claridad en un bloque de ruptura democrática y con ambición aspirar a un proceso constituyente. El resultado no fue el esperado, pero no podemos convertir en derrota un buen resultado. Que no se hubieran cumplido las expectativas creadas no significa que fuera un mal resultado, salvo por la preocupante pérdida de votos de sectores que no logramos convencer de que la unión electoral era ventajosa para cumplir los objetivos políticos que propugnábamos. Porque eso se trató en ese momento, de una confluencia electoral, que no es lo mismo que la deseada confluencia política y social. Por eso, ese hecho, unido a una falta de tiempo para explicar un proceso que es mucho más complejo, dio lugar a esa abstención de apoyo electoral que tenemos que recuperar y que tenemos un reto, que es incorporar de nuevo a aquellos que se abstuvieron en ese proceso, y no es menor. Desarrollamos en 2017
Ya por fin una campaña que no sea una campaña electoral, una campaña social. Quizá una de las mejores campañas en los últimos años. Que no nos jodan la vida. Es el título que nos viene y tenemos en cada uno de las carpetas que os acompañan. La precariedad estructural a la que asistimos, la violencia de género, una sociedad de profunda desigualdad, el paro que tiene nombre de mujer joven, la pobreza en todas sus vertientes, desde la exclusión infantil, la exclusión laboral o la de los pensionistas, que derivan de conflictos particulares cuya finalidad es conectarlos y hacerlos formar parte de una impugnación total al neoliberalismo y al régimen que nos asiste. El 28 de febrero fue un 28 de febrero del que nuestra organización se tiene que sentir orgullosa, porque el hilo que mantuvimos en esa fecha de permanente reivindicación se extendía en este año y se reforzaba con una convocatoria unitaria que se reflejó en una participación más que satisfactoria en la calle y que es un ejemplo para tomar en la construcción de una alternativa en Andalucía con voluntad de mayoría. Ahora, compañeros y compañeras, vivimos en un debate en el que el protagonismo se encuentra condicionado por Cataluña, en un proceso en el que todo va tan rápido y se solapan los vectores de quiebra, de un proceso de quiebra y de superación del régimen 78 por la vía de los hechos. Nadie puede cuestionar que la Constitución del 78 está superada por unos hechos que no se resuelven en ese marco constitucional. En un principio, un proceso de movilización en torno al soberanismo y el derecho a decidir se quiebra con una línea del bloque independentista que rompe con quienes son partidarios del derecho a decidir, pero no son partidarios de la independencia en Cataluña, para desarrollar unas leyes de referéndum y de transitoriedad que no tienen el consenso del bloque soberanista. Un debate que nosotros no compartimos en esa hoja de ruta, pero que se solapa con una vergonzosa actuación de la Fuerza de Seguridad del Estado por orden del Gobierno Popular, que encomienda a quienes no son los que tienen que resolver un conflicto político, no son los jueces ni son las fuerzas de seguridad del Estado, no son los guardias civiles ni los policías los que tienen que resolver el conflicto catalán, tiene que ser la política, pero cuyas decisiones del Partido Popular y del Gobierno central convierten el 1 de octubre en una jornada de represión que incorpora un nuevo vector, que era no ya la independencia o no, sino la democracia o la represión. Y un nuevo vector que se produce tras el infumable discurso cuartelero del jefe del Estado, que cierra cualquier posibilidad a la necesidad de diálogo entre quienes apostamos el diálogo como búsqueda de soluciones de un conflicto político de profundo calado y quienes se niegan a ese diálogo. Ese es el actual vector de quiebra del régimen, un régimen que es incapaz de afrontar el diálogo y que lo interpreta como una debilidad. Nosotros, desde Andalucía, que somos y que queremos construir una Andalucía federal como fuerza reactivadora de un nuevo país, tenemos muy claro que tiene que haber un proceso constituyente de ruptura democrática en el que queremos a Cataluña con nosotros por una razón, entre otras muchas, frente a un régimen que consagra desigualdades, un régimen que consolida exclusiones sociales, que tapa la corrupción de la burguesía catalana y de las fuerzas que lo apoyan, que no lo olvidamos, y de la burguesía española y de las fuerzas que la apoyan, frente a un régimen que construye y quiere construir fronteras emocionales, nosotros reivindicamos que la fuerza rupturista de Cataluña, con nosotros, desde Andalucía y con otros pueblos de España, contribuyamos a un proceso constituyente en nuestro país que nos abogue a una república federal que permita el encaje de los territorios de España de forma cómoda y voluntaria. A eso aspiramos, a la aspiración de un régimen republicano que permita que la gente se sienta cómoda, que se sienta partícipe de un proyecto común. Pero eso no se hace con palos, no se hace con represión y tampoco se hace incorporando a Andalucía en el bloque reaccionario. Susana Díaz representa el bloque y el PSOE más de derecha y el PSOE más rancio de toda España.
Y eso es un obstáculo para Andalucía. Por eso cobra mucho sentido, compañeros y compañeras, la estrategia que nos hemos marcado. Cobra sentido la estrategia y el papel y responsabilidad histórica que necesitamos en Andalucía de unir todas las fuerzas que impugnan este régimen que nos lleva a la pobreza, nos lleva a la exclusión y nos lleva a la desesperanza, para construir una alternativa que desaloje al Partido Socialista, agotado, rancio, reaccionario, tradicionalista y absolutamente superado por el momento actual, para no resignarnos a que la alternativa en Andalucía sea la del Partido Popular, que es más reaccionarismo y más rancia alternancia a una sociedad que no puede asumir que el futuro de Andalucía se mueva en unos vectores de conservadurismo o de tradicionalismo. Esa es nuestra responsabilidad histórica, no mirarnos al ombligo, compañeros y compañeras. La responsabilidad histórica de esta Asamblea es una responsabilidad de lanzar a la sociedad andaluza un mensaje. Nosotros ya lo hemos tenido claro, lo hemos debatido, lo hemos asumido en las conclusiones de la Asamblea Federal del año pasado y lo acabamos de ratificar con un documento que se ha hecho público el apoyo masivo a esas tesis que se ratifican en Andalucía y que se adecuan en Andalucía. Ha habido un titular de prensa que dice que las tesis de Maillo arrasan. No es verdad. No han arrasado las tesis mías, no son tesis mías. Han arrasado las tesis colectivas que nos hemos dado, que nos dotamos en la Asamblea Federal y que hemos ratificado y que hemos participado de manera colectiva en la elaboración de un documento como nunca antes se había hecho. Un documento que no es de la dirección andaluza saliente. Un documento que ha sido participado por cientos de militantes, de hombres y mujeres, a los que debemos agradecer el trabajo dedicado a este proceso tan importante. Tenemos un papel capital, compañeros y compañeras. Izquierda Unida, en Andalucía, no se sitúa en el espacio de la melancolía, no, ni de lo que pudo haber sido y no fue. Se sitúa en 2017 con una voluntad férrea de decirle a la gente de izquierda y a la gente progresista de Andalucía que no nos podemos resignar ni a un gobierno que carece de proceso estratégico, a un gobierno que se sitúa siempre en el lado del bloque más reaccionario de este país, como el de Susana Díaz, a un gobierno cuyo único objetivo estratégico es mantener el pegamento institucional para sobrevivir en estos momentos agitados, y que también dice que no se resigna a que la alternativa a ese gobierno sea un Partido Popular enfangado de corrupción, que no es esperanza para nuestra tierra, que supone la agudización aún más de las contradicciones, de la exclusión social y de la falta de espíritu para Andalucía y de la falta de futuro. Que nos situamos para arremangarnos, para formar parte de un bloque con voluntad de mayoría. Y yo quiero precisar qué es eso de voluntad de mayoría. Primero, por la mentalidad. La mentalidad de una izquierda que no se puede situar en la comodidad minoritaria. Por cierto, que nunca me referí, a pesar de un titular, a nadie de Izquierda Unida cuando hablábamos de la gente que se sitúa cómodamente en la minoría, ¿no? Hablaba de una cultura de la izquierda que también nos trasciende a nosotros. La izquierda se configura como, en su respuesta organizativa, como una organización como nosotros, imprescindible para el bloque de cambio. Pero se configura también en manifestaciones de carácter cultural, de carácter social, sindical, profesional. Y hay que superar, y eso existe, la comodidad de situarnos en el margen. Tenemos que asumir mentalmente que si queremos transmitir y decirle a la sociedad andaluza, a los trabajadores y trabajadoras que con 45 años se encuentran con la desesperanza de que asumen resignadamente que no van a encontrar un empleo, a los jóvenes que después de formarse y decirles que si estudian van a vivir mejor que nosotros y se tienen que ir a Londres a trabajar en hostales, a quienes tienen que contratar, a quienes tienen que firmar contrato de 2 horas sabiendo que van a trabajar 8 y le pagan en negro y mal las 6 restantes, a quienes como pensionistas ven cómo pierden capacidad adquisitiva sus pensiones, a quienes como profesionales sostienen unos servicios públicos deteriorados, a las mujeres que tienen que soportar los excesos de macromachismo y micromachismo, que son machismo de toda la vida que hay que rechazar. ¿Qué le decimos?
¿Que estamos encantados de estar en el 5% defendiendo nuestras posturas o le decimos que nos arremangamos para cambiar las condiciones materiales de vida y para decir que hay futuro en Andalucía, un futuro de igualdad? ¿Qué le decimos? Y por tanto, cuando asumimos un proyecto de mayoría, lo que estamos hablando es de un cambio de mentalidad, de decir que estamos dispuestos a arremangarnos incluso a gestionar las contradicciones. Claro, los 80 alcaldes y alcaldesas que tenemos aquí, concejales y concejales que estáis en el gobierno, la gente que tenéis, que estáis conformando alternativas de gobierno en vuestros municipios, cuando yo digo esto, más bien yo lo que estoy expresando es vuestra reflexión colectiva y de hecho, esta organización tiene mentalidad de mayoría, porque quiere construir y desarrollar políticas que cambien. ¿O es que la batalla exitosa de nuestros ayuntamientos en la municipalización de los servicios no es una batalla de que se demuestra que se puede gestionar de otra forma? ¿O no? Es patrimonio nuestro. Y de demostración de que se pueden cambiar las cosas. Y hay que convencer a aquellos que están muy instalados en la marginalidad de que construir un bloque de mayoría es competir entre nosotros por ser los mejores o los que lleven las mejores propuestas, no por mirar de reojo al que puede conseguir los espacios. Construir las mayorías significa asumir los matices y la complejidad de que los problemas se resuelven escuchando a quienes tienen otras propuestas y desde la legítima hegemonía a que aspiramos nosotros en que nuestras propuestas se abran paso. Tenemos mucho construido, tenemos mucho que construir con los demás y las demás. Construir un proyecto de mayoría también es asumir colectivamente una mentalidad de dirigencia, de estar con la gente que está en el conflicto, de organizarla, de transmitirle que sus conflictos no son aislados, sino que las Kellys que trabajan aquí por 2 euros en la limpieza de habitaciones, su lucha es la misma que la del médico que ve deteriorados los recursos públicos, la misma, la de la precariedad. Pero no basta con apoyar, no basta solo, que es muy importante y es condición sin la cual contejer esas organizaciones, sino que hay que dar alternativas para que las compañeras que ganan ahora 1,39, donde antes ganaban 4 o 5 euros por cada habitación, sepan que hay organizaciones que estamos dispuestos para crear las condiciones, desde el punto de vista social, de vertebración de un movimiento fuerte y desde el punto de vista electoral, de conseguir aritmética parlamentaria para cambiar las leyes y poner y sustituir unas leyes que los protejan, que les recuperen derechos y que les garanticen una mejora de vida. Esos son los 3 retos, esa es la voluntad de mayoría. ¿Y cómo tenemos que hacerla? Pues fuera nos huelen. Y si somos sinceros, lo sentirán así. Y si no lo somos, también lo percibirán. Por eso tenemos que salir de aquí con un mensaje. Por eso era tan importante. Por eso es tan importante la cohesión de este movimiento político y social. Porque nos decimos que en el ámbito de confluencia realmente existente ahora mismo, que es Izquierda Unida, nos ponemos de acuerdo desde la pluralidad, comunistas, socialistas, cristianos de base, personas no adscritas que se consideran progresistas, pero que tienen una voluntad de transformación, sindicalistas, activistas de las mareas blancas, verdes. En cada militante hay un activista. Nos decimos que nos ponemos de acuerdo, nos cohesionamos desde esa pluralidad y nos ofrecemos a otras pluralidades que no están bajo el paraguas de Izquierda Unida para crear ese bloque alternativo que tiene como objetivo construir un país más decente y un país más justo. Y en eso hemos construido estos 4 años difíciles, complicadísimos. Me decía mi querido Antonio Romero, que está por aquí: Antonio, tu coordinación ha sido coordinador 4 años, pero parecen 24. Sí, es verdad que era un poco exagerado. Forma parte de las características de Antonio. Pero es cierto también que estos 4 años políticamente han sido mucho más que 4 años biológicos. ¿Cómo hemos cambiado, compañeros y compañeras? No somos los mismos que hace 2013. No somos los mismos, porque la sociedad tampoco lo es. No es la misma. Y en ese proceso de cambio, de intensidad, nosotros nos situamos, hemos tenido muchos campos de minas, hemos tenido muchas dificultades, hemos sentido que colectivamente hemos resuelto desde Andalucía un proceso que ha combinado entre prudencia y audacia en la toma de medidas que satisficieran más lo que podía ser las aspiraciones de la izquierda organizada.
Y lo hemos hecho con una coherencia que yo creo que es uno de nuestros grandes valores. Una coherencia del patrimonio de una organización que ha asumido una forma de intervenir políticamente desde la desprofesionalización. Me parece que eso es una de las grandes aportaciones de estos años. Son demasiadas quizás los espacios de coordinación ocupados por gente que nos encontramos liberados en estos momentos o tenemos cargo público. Se trata de crear espacios para la gente que combina su compromiso laboral, de estudio o de otra actividad con el compromiso político, y creo que se ha conseguido. Se ha conseguido también la coherencia en una política durísima, pero necesaria para tener credibilidad, y fue una voluntad desde 2013, en la reducción de la deuda de esta organización. Una organización es libre, fuerte, autónoma, independiente, cuando no tiene deuda de los bancos, cuando la reduce y cuando paga sus deudas y trabaja sin tener que estar hipotecada por nada. Hemos reducido la deuda nada más y nada menos que 1,5 millones en 4 años de capital, que supone una aportación de 2 millones de euros en capital. Es verdad que si eso supondría, a lo mejor hemos dejado de estar pues 14 o 15 personas contratadas en la dirección andaluza. Es verdad, podríamos haber hecho un trabajo mucho mejor. Hemos hecho un trabajo mucho más austero, hemos hecho política sin un duro, hemos hecho política con los recursos realmente existentes, pero es que tenemos un patrimonio formidable, una organización que entra a degüello cuanto mayores son las dificultades. Tenemos la satisfacción de decir hoy, 7 de octubre, que hemos satisfecho las deudas que llevábamos de hace 20 años, 25 años de la Seguridad Social y de la Hacienda Pública. No hay deuda pública de esta organización. Y quedará una deuda privada que se puede amortizar perfectamente en estos próximos 4 años. Desde ese esfuerzo colectivo de sobriedad, de austeridad, de hacer política sin un duro, pero con mucha creatividad, y, por tanto, mi reconocimiento profundo a una de las personas más responsables de esta situación, a Salvador Fuentes, que ha hecho un trabajo encomiable en el ámbito de las finanzas, en su dureza y sus criterios formidables, y que yo creo que se merece un aplauso, sin lugar a dudas, de un trabajo muy árido. Salva. Salva, nunca te lo he reconocido públicamente porque estaba esperando a que fuera en este momento, en esta asamblea, ante los compromisarios colectivos. Muchas gracias por el trabajo que has estado haciendo, porque ha sido un trabajo muy duro. Y seguimos con una política de comunicación creativa, yo creo que brillante, a pesar de los que nos tocaba como portavoces. Ellos han sido mejores, nos mejoraban a los que éramos portavoces. Una política de comunicación que combinaba la comunicación convencional con la comunicación social, donde el espacio de redes sociales es formidable y donde creemos que estamos desarrollando un trabajo también brillante en ese nuevo modelo organizativo y comunicativo. Compañeros y compañeras, cuando uno lee el informe de gestión dice cuántas cosas, me he saltado muchas obviamente. Se trata de hacer un recorrido por lo que ha pasado, una agitación constante como la que estamos teniendo ahora. Se trata de valorar cuál es nuestro papel. Se trata de hacer lo que dijimos que teníamos que hacer. Se trata de formar parte sin ninguna duda y sin ninguna fisura de todo bloque de cambio. Se trata de saludar desde aquí, donde estamos concentrados los representantes de las asambleas de Izquierda Unida de toda Andalucía, de un proyecto asentado al territorio, arraigado, vinculado al activismo y a la militancia, que en estos momentos de agitación que siguen produciéndose, tenemos que saludar a quienes se están concentrando en los ayuntamientos de las ciudades andaluzas para exigir lo que nosotros, Podemos e Izquierda Unida, anunció el pasado jueves que vamos a lanzar y que vamos a concretar la semana que viene. Una mesa por el diálogo desde Andalucía. Una mesa que no rompa puentes, sino encuentros. Una mesa que permita construir proceso constituyente también desde Andalucía. Y estaremos. Y están muchos compañeros y compañeras que me han anunciado que se incorporarán después de esa concentración. Porque donde esté un militante de Izquierda Unida, allí está nuestra organización. Ya sea en el trabajo sindical, en el activismo social, en el trabajo institucional, ahí está un compañero y compañera de esta fuerza, que es una fuerza imprescindible para un bloque de cambio, pero no una fuerza suficiente para ese bloque de cambio. Por eso ofrecemos el mejor mensaje, una Izquierda Unida cohesionada para ofrecerse al pueblo trabajador andaluz,
a las clases populares, a la gente víctima de la crisis, como instrumento de solución de los problemas profundos de Andalucía. Audacia y prudencia, cohesión y algo muy claro, compañeros y compañeras. En política no hay nada definitivo. En política todo fluye. Pero de lo que sí tenemos claro es que en ese futuro es un futuro que es nuestro también, compañeros y compañeras. El futuro que se escriba en Andalucía va a ser un futuro en el que Izquierda Unida va a escribir páginas brillantes. Dependerá de nosotros, dependerá de más agentes políticos y sociales, dependerá de nuestra ambición, pero esa ambición existe, esa convicción también, y sobre todo lo que existe es un profundo compromiso con el pueblo trabajador andaluz, un profundo compromiso con Andalucía, un profundo compromiso con nuestra tierra que nadie nos puede cuestionar ni nadie nos va a cuestionar. Amigos y amigas, muchas gracias por el trabajo desarrollado en estos 4 años. Profunda gratitud por la colaboración y la paciencia. Profunda gratitud por el esfuerzo que hemos desempeñado colectivamente. Profunda gratitud porque en ese patrimonio de las referencialidades del prestigio local de cada uno de vosotros y de vosotras y de los miles de militantes y de simpatizantes que conforman nuestra organización, tenemos más de 11.000 simpatizantes que participan de todos nuestros trabajos, de la asamblea, de las decisiones externas. Con eso podemos construir futuro. Y decirle a Andalucía que aquí está Izquierda Unida para asumir esa apuesta por un bloque de cambio. Decirle a las gentes de Podemos, de ECUO, de Izquierda Andaluza, de los sindicatos de clase, decirle a la gente que no está adscrita, que está en su casa, pero que está esperando que se conforme una alternativa que le ilusione, que aquí estamos dispuestos a afrontar esa esperanza y dispuestos a disputar esa batalla. Frente a los que nos quieren resignados, nos tendrán movilizados. Frente a los que nos quieren en la derrota, decirles que la derrota no forma parte de nuestro lenguaje. De nuestro lenguaje lo que forma parte, en una tradición de la que no somos dignos herederos, es de la lucha para la mejora de una sociedad mucho más justa. Muchas gracias, compañeros y compañeras.